Iván Antesana presenta lo que él considera son los requisitos para las fuentes históricas, pero nunca menciona de dónde saca dichos requisitos, si son un consenso entre los historiadores, si declaran condiciones suficientes o necesarias o ambas, nunca lo dice. Recuerden que en la descripción del video están los distintos enlaces a varios artículos para que ustedes puedan profundizar más en estas respuestas. Entre ellos hay un enlace a un artículo sobre los indicadores de autenticidad o señales de credibilidad, lo que Antesana llama requisitos para las fuentes históricas. El primer requisito que Antesana menciona es que las fuentes deben ser contemporáneas, a lo que Chris Dupont responde: otro disparate. Primero, no nos dice a qué se refiere con contemporáneas. Jesús fue contemporáneo de Pablo y tenemos sus escritos. En segundo lugar, si vemos los escritos, por ejemplo, de Alejandro Magno, sus biografías se escribieron siglos después, 400 años más tarde para ser exactos, pero nadie cuestiona el cómo podemos saber tan poco acerca de Alejandro. Así que aunque es deseable que la fuente sea lo más cercana posible a los hechos que recuenta, no es necesario que sea una fuente contemporánea para ser confiable. Esto solo muestra poca erudición en materia de historiografía. Luego tenemos otro requisito en la lista de Antesana, que las fuentes no deben contradecirse. Igualmente Chris responde: curiosamente, Tácito y Suetonio se contradicen en algunos lugares. Por ejemplo, en cuanto al incendio de Roma durante el reinado de Nerón, Tácito y Suetonio proveen relatos contradictorios, pero aún así los historiadores creen que hubo un gran incendio en Roma en el siglo I. Cuando el Titanic se hundió, algunos testigos afirmaban que primero se partió en dos y luego se hundió. Otros afirmaron que se hundió entero. Pero no porque tengamos una contradicción tan clara como esta concluimos que el Titanic no existió o que nunca se hundió. Esto es ridículo, pero es precisamente lo que los mitistas como Iván quieren que pensemos. Hay algo también importante sobre este asunto de las contradicciones que presenta Antesana. Una proposición es contradictoria cuando es la negación de otra proposición, por lo tanto necesariamente una es verdadera y la otra es falsa. Por ejemplo, las proposiciones "la Tierra es plana" y "la Tierra no es plana" son contradictorias porque la segunda es la negación de la primera y por lo tanto ambas no pueden ser verdaderas ni ambas pueden ser falsas. Una de ellas tiene que ser verdadera y otra falsa. Otro ejemplo son las proposiciones "todos los cuervos son negros", "algún cuervo no es negro". Este es el tipo de contradicciones que un historiador no quisiera encontrar en fuentes históricas. Imaginen que una fuente A afirma que el evento X ocurrió, mientras que una fuente B afirma que el evento X no ocurrió en lo absoluto. Por ejemplo, tomemos de nuevo el caso que menciona Chris Dupont con respecto a Suetonio y Tácito sobre el incendio en Roma. Supongamos que uno de ellos dice que hubo un incendio en Roma con tales características, mientras que el otro niega que haya habido tal incendio. Bueno, aquí realmente hay un problema porque las premisas están en una contradicción explícita. ¿Realmente sucedió el incendio o no sucedió? Pero si en lugar de eso tenemos que la fuente A afirma que el evento X ocurrió en el lugar W a la hora T1 y la fuente B afirma que el evento X ocurrió en el lugar W a la hora T2, entonces ya no existe una contradicción. Claro, tenemos una discrepancia en cuanto a la hora en que ocurrió el evento X, pero ambas fuentes están de acuerdo en que el evento X ocurrió y en el lugar W. Esto se vería reforzado si existen otras fuentes que, aunque pudieran discrepar en cuanto al tiempo o el lugar, no se pone en duda que dicho evento ocurrió. Así que el historiador simplemente tendría que buscar una explicación de dicha diferencia en cuanto a la hora o el lugar, pero concluir que las fuentes no son confiables por ello, tal como lo expresa Antesana, sería un razonamiento inválido, un argumento falaz. Alguien podría objetar aquí que aunque todas las fuentes estén de acuerdo en que el evento X ocurrió, no quiere decir que realmente sea el caso, podrían estar mintiendo. Pero para eso existen los indicadores de autenticidad que mencioné al principio del video, que son los que se requieren para determinar si lo que narran las fuentes es auténtico. Seguimos con los supuestos requisitos de historicidad que enlista Antesana, que son el núcleo de su argumentación. Él afirma que las fuentes deben ser imparciales. Chris responde a esto: esto me gustaría ver de qué libro de historia lo saca, porque en ningún libro de historiografía lo vas a encontrar. Precisamente el método historiográfico ayuda a filtrar opiniones sesgadas de hechos históricos.
La siguiente objeción de antesana a la mala metodología histórica, según él, por el cual se concluye que Jesucristo existió, es que los evangelios no son independientes. Tenemos la respuesta de Chris. Iván se queja y dice que no son independientes, pero si supiera lo mínimo de historiografía bíblica, sabría que incluso los eruditos ateos y agnósticos reconocen las siguientes fuentes independientes de los evangelios. Primero, el Evangelio de Marcos. Segundo, M es el material especial que incluye Mateo, pero que no se encuentra en otro evangelio. Tercero, L es el material especial exclusivo en Lucas. Cuarto, el Evangelio de Juan. Quinto, el documento enigmático de tradiciones que los eruditos críticos denominan Q, que incluye todo el material contenido tanto en Mateo como en Lucas, pero que no se encuentra en Marcos. Así pues, contamos con material de 5 fuentes independientes y de estas fuentes podemos sacar historia. Luego Antesana regresa al tema de las supuestas contradicciones, que como ya vimos anteriormente, el tipo de contradicciones en el sentido estricto lógico no se encuentra en los evangelios. No van a encontrar que un evangelio canónico niegue a otro afirmando que Jesús no murió por crucifixión, o que no fue José de Arimatea quien exigió el cuerpo, o que su cuerpo no fue colocado en una tumba, y mucho menos que no resucitó. Que hay diferencias en los detalles alrededor del núcleo de la historia, así es, pero no se sigue que por eso el núcleo del relato es falso. Eso es un razonamiento inválido. Chris Dupont también comenta lo siguiente. En cuanto a las supuestas contradicciones, yo aquí me remitiría a ver las respuestas que ya existen desde hace siglos en cuanto a estos pasajes. Pero siendo generosos, aunque le diéramos a Iván el argumento por ganado y digamos que hay contradicciones en la Biblia, no por eso quiere decir, como ya lo mencioné, que el texto es totalmente falso. La resurrección se puede demostrar históricamente, aunque consideramos que hay contradicciones, y aparte estas supuestas contradicciones no lo son cuando se estudia el género bio y se estudia el texto a fondo. Por cierto, si todos los evangelios fueran idénticos, los ateos los acusarían de colusión. Pero aquí Iván ya dijo que los evangelios no son independientes y se copiaron, pero luego se queja de que hay diferencias. Esto demuestra que el ateo no va a estar conforme con ninguna respuesta que se le dé a estas supuestas contradicciones. En realidad, el que haya diferencias entre los evangelios es muestra de su independencia como documentos de testigos.